Antes de comenzar, empezamos con una actitud que debe ser transversal en todos estos días, que es la gratitud. Comprenderéis que hasta llegar aquí y después el tiempo que vamos a tener, los días sucesivos, hay mucho trabajo, ¿no? Por lo tanto, agradecemos sobre todo a la Delegación de Comunicación que ha estado trabajando tanto, preparando este momento, y a todas las personas que habéis ido colaborando. Llega septiembre y con él el desafío de enfrentarnos a un nuevo curso pastoral, sacudiendo de nuestras almas las tristezas de una vida mediocre y una fe repetitiva y cansada, y conmoviéndonos por la estrella del Señor, que viene a hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. Abracemos esta tarde la inquietud que mete en nuestro corazón el Espíritu y tengamos abiertos los corazones y con inquietud, corazones inquietos. Buenas tardes, bienvenidos a todos de cualquier lugar y de la diócesis del que vengáis. Gracias por vuestra presencia. La Iglesia diocesana os necesita a todos. Cada uno de vosotros sois una gracia que enriquece a los otros. Iniciamos este curso pastoral enmarcado en 3 acontecimientos eclesiales esperanzadores. El sínodo sobre la sinodalidad, que bueno, que parece que está, expectante, ¿no? Esperando también un momento nuevo, que será en octubre, el jubileo del año 2025 y el Congreso sobre las vocaciones, que coincide con uno de nuestros objetivos fundamentales para el presente curso. Todo ello envuelto, si queréis, lo hemos experimentado al inicio de este momento, con la oración, ¿no? El año de la oración que estamos celebrando, y que todos estos acontecimientos evidentemente irán adelante envueltos en la petición, ¿no? El considerarnos mendigos delante del Señor, sabiendo que Él está con nosotros todos los días, pero necesitábamos recordarlo y tenerlo presente. Existencialmente también, el jubileo de la esperanza nos puede ayudar a pensar que el ser humano está permanentemente en movimiento, en cambio, en busca de la plenitud de la vida, de la mejor expresión de su creatividad, de su ser real más íntimo. En la solemnidad, aunque no cuadra, no es que hayamos adelantado la Navidad como Maduro, pero en la solemnidad de la Epifanía del Señor del año 22, decía el Papa Francisco, os cito una frase que yo creo que nos pone en situación. Decía él: ¿dónde nace esta sana inquietud que los ha llevado a peregrinar? Nace del deseo. Este es su secreto interior, saber desear. Meditemos esto. Desear significa mantener vivo el fuego que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Desear es acoger la vida como un misterio que nos supera, como una hendidura siempre abierta que invita a mirar más allá, porque la vida no está toda aquí, está también más allá. Es como una tela blanca que necesita recibir color, porque son los deseos los que ensanchan nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá de las barreras de la rutina, más allá de una vida embotada en el consumo, más allá de una fe repetitiva y cansada, más allá del miedo de arriesgarnos, de comprometernos por los demás y por el bien. Esta es nuestra vida, decía San Agustín, ejercitarnos mediante el deseo. Y al ir así,
día tras día, tendremos la certeza, como los magos, de que incluso en las noches más oscuras brilla una estrella. Es la estrella del Señor que viene a hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. Caminemos a su encuentro. No le demos a la apatía y a la resignación el poder de clavarnos en la tristeza de una vida mediocre. Abracemos la inquietud del espíritu. Tengamos corazones inquietos. El mundo espera de los creyentes un impulso renovado hacia el cielo. Como los magos, alcemos la cabeza, escuchemos el deseo del corazón, sigamos la estrella que Dios hace resplandecer sobre nosotros y como buscadores inquietos permanezcamos abiertos a las sorpresas de Dios. Hermanos, hermanas, soñemos, busquemos, adoremos. Que no se aparte nunca de nosotros y de nuestra vida este deseo grande del corazón. Apartemos de nosotros el miedo a arriesgarnos. Os invito encarecidamente a iniciar este curso sacudiendo de nuestra vida la apatía y la resignación y dejémonos alentar por la esperanza que proporciona la presencia del Señor Jesús en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades. Muchas gracias, don José Luis. Iniciamos en el corazón de este año de la oración un nuevo curso pastoral con la 16ª Semana de Pastoral, con la que ahora estamos poniendo las bases y calentando motores. Nos abrimos a un año con nuevos retos y oportunidades que el Señor pone ante toda su Iglesia. Y una vez más nos pide que respondamos juntos con alegría y creatividad. Se trata de un curso pastoral que se inicia con 3 claves nucleares que lo van a estructurar. La primera, como nos ha recordado ahora don José Luis, la asamblea del sínodo sobre la sinodalidad, que tendrá lugar durante el mes de octubre. Sus contenidos y su acción requieren de la oración y el respaldo de todos. Luego en diciembre, a finales ya de diciembre, nos dispondremos a celebrar y profundizar eclesialmente en este nuevo año jubilar de toda la Iglesia Católica, el Jubileo de la Esperanza. Como tercera y última clave, las pistas y las prioridades de pastoral para este curso que en la tarde de mañana vamos a desarrollar con más detenimiento. Se llenaron de alegría al ver al Señor. Es el lema de esta semana de pastoral. Estas palabras que han inspirado el contenido y forma de estas jornadas son parte de la página del Evangelio de San Juan, del capítulo 20, con el que antes hemos rezado, que narra que el día de Pascua Jesús resucitado se aparece por la tarde cuando cae el sol a sus discípulos en el cenáculo. Los discípulos están viviendo una crisis. La oscuridad en su interior se ha vuelto más oscura tras la muerte del Maestro en la cruz. Y en esto el resucitado se presenta en medio de ellos llevando consigo 3 dones: la paz, la alegría y la misión apostólica, que se los ofrece con gratuidad y generosidad. Lo primero que Jesús resucitado hace al presentarse ante los discípulos es decretar la paz, repitiendo: paz a vosotros. Y enseguida les muestras las señales de su amor hasta el extremo. Antes de nada, a Jesús le interesa que los discípulos comprendan cuál era la meta de su camino: la cruz. El resucitado trae la paz auténtica, porque a través de su sacrificio en la cruz ha cumplido la reconciliación entre Dios y la humanidad y ha vencido al pecado y a la muerte.
sus discípulos, eran los primeros que necesitaban esta paz, porque después de la condena a muerte del Maestro, habían caído en el miedo. Jesús se presenta vivo en medio de ellos y, mostrando las llagas de su amor incondicional, da la paz como fruto de su victoria. Y entonces a los discípulos se les llena de alegría el corazón. Aquel que es la luz, con su cercanía llena de cariño y misericordia, disipa las sombras que envuelven la vida de los suyos. El segundo don que Jesús resucitado lleva a sus discípulos es la alegría. El evangelista relata que los discípulos se alegraron al ver al Señor. Y también hay un versículo en el Evangelio de San Lucas, que recordaremos, que dice que los discípulos no podían creer de la alegría. También a nosotros, cuando nos pasa algo increíble, demasiado bonito y hermoso, nos sale de dentro decir, no me lo puedo creer. Esto no es verdad. Y así decían los discípulos, no podían creer de tanta alegría. Y esa es la alegría que nos da el resucitado. Y enseguida viene el encargo de su misma misión. Además de la paz y de la alegría, Jesús da a sus discípulos una nueva misión, su misma misión. Les dice, como el Padre me envió, también yo os envío. La resurrección de Jesús es el inicio de un nuevo dinamismo de amor capaz de transformar el mundo con la presencia del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo que pone su misma misión en sus frágiles manos, Jesús les envía el aliento del Espíritu, Espíritu de amor, para llevar a cabo su misma misión. Porque una de las tareas del nuevo y definitivo envío será la reconciliación, el perdón, recrear el corazón, la fraternidad y la casa común. Y para eso, los discípulos y también nosotros, sus discípulos en el siglo XXI, necesitamos el mismo aliento del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Pero os invito a que nos detengamos unos instantes y digamos una palabra de la alegría que nos trae el resucitado. Nos preguntamos en esta tarde, ¿cómo es la alegría que experimentaron los discípulos en esa tarde de Pascua en el cenáculo? Es el estado anímico que se asocia a la satisfacción que provoca una determinada experiencia vinculada a lo que se está viviendo y que genera un estado de bienestar y de paz. Es siquiera el gozo limitado en el tiempo de una experiencia puntual y presente con la que nos lo pasamos bien. Sí, pero no solo esto. Es mucho más la alegría que experimentaron los discípulos en aquella tarde de Pascua. La alegría que experimentan los discípulos en ese atardecer es más honda, está más enraizada en el corazón, es más duradera en el tiempo. Es una alegría que nace en el fondo del corazón y sale hacia afuera, empujándonos a vivir, recorriendo aquel hilo conductor que nos motiva y da sentido a nuestro vivir. Una alegría que no se desvanece con los tropiezos de la vida, porque la verdadera alegría puede convivir, ¿verdad?, con la tristeza y el duelo que a veces nos invade con causa bien justificada, como la enfermedad, la muerte de un ser querido o una experiencia personal difícil de encajar. Esto es, la alegría que rebosa del corazón de los discípulos al ver las llagas del resucitado nace de la certidumbre de ser amados por Dios, de haber sido salvados por Jesucristo, de estar animados por el Espíritu Santo. La alegría de sabernos hijos de Dios, destinados a la plena comunión con Él. La alegría de sentirnos llamados a vivir el espíritu de las bienaventuranzas en nuestros ambientes de cada día, a pesar y más allá de las dificultades que esto puede comportar. Es una alegría que nos constituye,
que nos configura con Jesucristo, que nos lleva a la fraternidad universal y al espíritu de solidaridad humana. Es una alegría de identidad, una alegría que nadie nos quitará, porque con esta alegría, como nos recuerda San Pablo en su carta a los romanos, nada nos da miedo. Si tenemos a Dios con nosotros, ¿a quién tendremos en contra? Para añadir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Y concluir, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una alegría, por tanto, que no nos exime de sentir ni de sufrir las experiencias negativas que la vida nos acarreará, pero que nos ayudará a vivirlas y a afrontarlas con paz. Así también lo expresa el mismo San Pablo en la carta a los Filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. O como nos recordaba el Papa Francisco al inicio de su pontificado y al inicio de su exhortación Evangelii Gaudium del año 2013, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de quien se encuentra con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo nace y renace la alegría. Deseo de todo corazón que esta 16ª semana de pastoral sea para cada uno una experiencia viva de encuentro con el resucitado, donde experimentemos como los discípulos en aquella tarde memorable la alegría que Él nos trae, para que alentados por su mismo Espíritu seamos testigos creíbles de su reconciliación, su paz, su fraternidad y su amor en las Galileas por las que caminamos cada día. Termino con unas palabras de un himno de la liturgia de las horas. Quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo, y arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpia en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo. José Ángel, delegado de Pastoral de Catequesis, va a presentar ahora al ponente que nos va a dar la charla. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar a Juan Carlos Carvajal Blanco, que ya lo conozco desde hace tiempo. Él pues ha venido aquí a Salamanca algunas veces, al Teologado de Ávila, a hablarnos de todo esto que nos va a hablar hoy también, a los seminaristas, también en algún encuentro regional de seminaristas, y también recuerdo a los delegados de catequesis. Bueno, tengo el gusto y para mí, que estoy en estas tareas de catequesis, poder presentar podemos decir, un primer espada de la catequesis aquí en España. Entonces, la verdad que para mí es un honor poder volverle a escuchar a él, y vosotros vais a tener también el gusto de escucharle y de aprender muchísimo. Las dos cosas que podría decir cuando lo he escuchado son, en primer lugar, que es un maestro, es un especialista en esta materia, que a mí personalmente me ha ayudado mucho a aclararme en muchas cosas de lo que es el primer anuncio, la catequesis, el catecumenado, la conversión, todo el proceso de evangelización. Perdonad, que estoy con la garganta. Todo lo que es el proceso de evangelización, pues él como que lo tiene muy, muy claro, los fundamentos, que yo creo que de ahí tenemos que partir para poder luego construir el edificio, cada diócesis, en cada parroquia, ¿verdad?, realizar ese primer anuncio, pero tenemos que primero tener en cuenta lo que son esos fundamentos, ¿no?
y él yo creo que nos va a ayudar en esta tarde y también durante el curso nos va a acompañar en otras sesiones, ¿no? Y no solo maestro, sino sobre todo testigo, porque cuando se le escucha, pues es un apasionado de la catequesis, y no solo un apasionado de lo que dice, sino que transmite al Señor en lo que dice y nos mete en el corazón esto que decía don José Luis y también Andrés, del deseo y de ir a anunciar a los demás en este tiempo a tantas personas que no conocen a Jesucristo, poder llevar al Señor a tanta gente. Pues yo creo que nos va, cuando termine él, yo creo que nos ha metido ya en el corazón el entusiasmo por ser esos testigos del Señor para los demás. Algunas cosas que tengo que decir de él, ¿no?, para que veamos un poquito breves, vale. Él es diplomado en Magisterio, la especialidad en Ciencias, ordenado en la Archidiócesis de Madrid, y natural de Carriches, Toledo, en agosto de 1961 y ordenado sacerdote en 1988. Además de diplomado en Magisterio, es licenciado en Teología Catequética por la Facultad de San Damaso y doctor en Teología Sistemática en la Facultad de Teología de aquí, de la Universidad Pontificia. Responsabilidades académicas que tiene, pues desde 2004 es profesor de la Facultad de Teología y del Instituto de Ciencias Religiosas de San Damaso. Actualmente es catedrático de Teología de la Evangelización y de la Catequesis. Desde 2011 es director del Departamento de Teología de la Evangelización y de la Catequesis de la Facultad de San Damaso. Es director del Consejo de Redacción de la revista Teología y Catequesis y también coordinador del Bienio de Teología de la Evangelización y Catequesis de la Facultad de San Damaso. Actividades pastorales, que él también tiene experiencia de llevar el Evangelio pues a los adultos y también a los adolescentes. Desde septiembre de 2022, el sacerdote adscrito a la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo de la Vicaría 6 de la Archidiócesis de Madrid. Entre otros cargos que tiene, es miembro de la Comisión Internacional de Catequesis, es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Española de Catequetas, de aquí de España, miembro del equipo europeo de catequesis y miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal. Donde él más ha investigado es en la teología de la misión evangelizadora, en la pastoral del primer anuncio, en la teología y pastoral de la iniciación cristiana, en la pedagogía de la revelación y de la fe. Algunas obras de las que él es autor, vamos a decir solo las últimas. Vale. Entonces, sobre todo, Pastoral del primer anuncio, que está publicado en la Universidad de San Damaso, Madrid 2022. Yo traía el que es ya más antiguo, que a lo mejor lo conocéis y que hemos trabajado, Pedagogía del primer anuncio. Bueno, pues está más actualizado por este de Pastoral del primer anuncio de 2022 y también autor de Evangelización e Iniciación Cristiana de 2022, también en la Universidad de San Damaso. Bueno, pues tiene numerosos estudios y artículos publicados en revistas, conferencias, en congresos, jornadas de estudio y de pastoral. Bueno, pues agradecemos muchísimo, Juan Carlos, que estés aquí con nosotros y bueno, yo creo que veréis que nos va a ayudar mucho por su clarividencia y también por su pasión en este tema. Nos va a ampliar también nuestra mirada porque él tiene como una visión también bastante amplia. Pues tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos, bien hallados, ¿eh? Encantado de poder compartir el inicio de esta semana de pastoral con todos ustedes y que hagamos un camino juntos, ¿eh? Es necesario que como Iglesia nos ayudemos unos a otros. A mí me toca venir en este caso de la Iglesia de Madrid para echar una mano a la Iglesia de Salamanca, igual que la Iglesia de Salamanca me echó a mí una mano para hacer el doctorado aquí en la Pontificia, ¿eh? Así que estamos en comunión y nos ponemos en común pues las cosas que vamos aprendiendo cada uno, ¿eh? Bueno, tienen ustedes lo que voy a decir prácticamente. A mí me gusta dos cosas. Me gusta para que sepan. Lo que digo parto siempre de textos del magisterio. ¿Para qué?
Primero para reivindicarlos, porque el magisterio dice cosas muy bonitas y muy interesantes. Lo que pasa que a lo mejor no reparamos en ellas y no nos damos cuenta. Y segundo, para que aquello que yo pueda decir no parezca una originalidad mía, sino que yo lo que hago es un comentario de aquello por lo cual la Iglesia nos está invitando a caminar. Esa es la originalidad, el comentario, pero la base es una propuesta por la cual la Iglesia nos invita, la Iglesia Universal habitualmente son textos de la Iglesia Universal, nos invita a todas las iglesias a caminar. Por tanto, es un referente de comunión y por tanto no es un referente, no es algo que a mí se me ha ocurrido. Yo después de mis estudios vengo aquí con mi originalidad y les digo a ustedes 4 cosas que pueden estar magníficas, pero pueden valer lo que valen. No, lo que voy a decir, comentario que voy a decir, está basado en el magisterio pastoral de la Iglesia y por tanto, en cierto modo, nos convoca a todos y nos obliga a todos, nos obliga a todos, porque a veces nuestras inercias nos impiden a avanzar. Por tanto, yo lo que voy a hacer va a ser ir leyendo los textos, que lo tienen adelante, y luego comentario. Ya está recogido sintéticamente el comentario, con lo cual yo me siento libre para comentar alguna cosa más. Bueno, pues partimos un poco, decimos, una nueva etapa evangelizadora y primer anuncio. ¿Por qué estamos en una nueva etapa evangelizadora? Hay un texto del Consejo Pontificio de la Cultura, primer texto, que nos puede ayudar un poco a ver el contexto, por lo menos desde el aspecto religioso. No entramos aquí a nivel cultural, social, político, no entramos ahí. Eso nos llevaría muy lejos y no es el caso. Pero sí decir, por lo menos a la luz de este texto, que es del 2005, una mirada a la religiosidad de nuestro entorno. Dice, el actual retorno de lo sagrado consiste más bien en una nueva religiosidad. No se trata de un retorno a las prácticas religiosas tradicionales, sino más bien de una búsqueda de nuevos modos de vivir y expresar la dimensión religiosa inherente en el paganismo. En realidad, las nuevas formas de increencia y la difusión de esta nueva religiosidad están estrechamente unidas. Increencia y malcreencia con frecuencia van juntas. En sus raíces más profundas, ambas manifiestan a la vez el síntoma y la respuesta, equivocada, a una crisis de valores de la cultura dominante. El deseo de autonomía, incapaz de suprimir, esto es importante, la sed de plenitud y de eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, busca paliativos en el gigantesco mercado religioso, donde gurús de todo tipo ofrecen al consumidor recetas de felicidad ilusoria. Ya han pasado los tiempos donde estaba la profecía del secularismo. Ya ha pasado el tiempo donde el ateísmo parecía que iba a ser la ideología dominante y el secularismo la trama que iba a atravesar nuestra sociedad. Todavía nosotros seguimos hablando del secularismo, de la increencia, del agnosticismo. Pero aquí se hace una afirmación que a mí me parece que es interesante a que estemos atentos para observar muchos fenómenos que hay a nuestro alrededor, pero que no somos capaces de detectar. Ello llama el retorno a lo sagrado, la malcreencia. Nuestro mundo sigue siendo religioso. La gente de nuestro entorno sigue siendo religiosa. Lo que pasa es que cuando uno no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Cree, por ejemplo, en una camiseta blanca del Real Madrid. O los colchoneros, me da lo mismo, o el Barça. Hay gente que vive el fútbol como una religión. Hay un señor, ahora, el otro día escuchando la COPE, un señor que se confesaba del Madrid, o sea, que él era del Madrid, pero vive cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Saben ustedes que ahora mismo hay un follón en torno a él, al estadio, porque hay muchos conciertos y los vecinos no pueden dormir. No pueden dormir, es imposible, por el volumen, ¿no? Entonces este hombre ha creado una plataforma en la cual está pidiendo los derechos.
derechos de los vecinos. Los derechos vecinos ¿qué es? Que se pueda dormir por las noches, que el ruido baje. Y decía en la entrevista, bueno, todo el mundo, muchísima gente se ha puesto en contra de mí, pero deseándome la muerte. Y él mismo utilizaba esta palabra. Es que hay gente que vive el fútbol como una auténtica idolatría. Eso es una vivencia religiosa. La gente que coge a los perritos y les llaman vida mía, cariño, y les da besitos. Y tienen más derecho los perritos que las personas. Eso es idolatría. Personas que guardan su propia imagen. Eso es idolatría. ¿Qué es la idolatría? La sed de plenitud y de eternidad que Dios ha puesto en el hombre, lo que hace uno es proyectarlo sobre realidades contingentes. La gente que está a nuestro alrededor no deja de ser religiosa, es pagana. Esto es muy importante. Porque si el paganismo fagocita, parasita el sentido religioso, manifiesta, no obstante, que el sentimiento, el deseo de plenitud está en el hombre. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Detrás de muchos fenómenos que criticamos, porque son criticables, es bueno arañar y descubrir que detrás sigue habiendo una sed mal satisfecha. Mal satisfecha. Por eso dice que la malcreencia y la increencia van de la mano. Pero hermanos, y dentro de nosotros, dentro de la Iglesia Católica, ¿no hay idolatría? Porque a veces somos, entiéndanme lo que voy a decir, más religiosos que cristianos. Vamos a las prácticas de la fe más para satisfacer nuestras necesidades que por el reconocimiento de la gracia de Dios y con el deseo de ser verdaderamente hijos en el Hijo, en Jesucristo. También entre nosotros hay malcreencia. Cristianos de nombre, pero malcreyentes. Sería bueno que cada uno de nosotros nos observáramos, no sea que también entre nosotros hubiera idolatría, pero camuflada en formas cristianas, pero no cristianas. No cristianas. Entre nosotros, en nuestra sociedad, hay una malcreencia. Dentro de la Iglesia hemos de reconocer que también hay una malcreencia. Decía el cardenal Ratzinger que en realidad en cada hombre, en cada ser humano, hay un pagano que debe ser evangelizado. Y en nosotros puede haber actitudes paganas. ¿Por qué digo esto? Porque esta conciencia de que esta dificultad en la fe cristiana, en vivir la fe cristiana, también está en nuestra ladera, es la que nos podrá facilitar esa actitud esencial en este tiempo y que el Papa Francisco está tratando de promover, que es un sentido de fraternidad. Leemos el segundo texto. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque a muchas veces nos vemos inmersos, también nosotros,
y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de su confusión y la mentira. Fratelli Tutti. Es verdad, es una encíclica, exhortación, creo, que con un contenido social muy fuerte, pero en el fondo lo que el Papa desarrolla es una actitud fraterna, samaritana. El ser conscientes de que también nosotros estamos debajo de la tentación pagana, que también necesitamos purificar nuestra fe, es la que nos permite acercarnos a aquellos que están en el paganismo y no situarnos en un plano superior. Difícil desde ahí evangelizar, difícil. Si nosotros vamos sobrados, es difícil que empaticemos con aquellos a los cuales creemos que tenemos que salvar. Pero si además ellos no se dejan salvar, inmediatamente los rechazaremos, los denostaremos, los dejaremos al margen. Y tendremos la tentación de seguir nuestro camino sin acercarnos a aquellos que están en la increencia y en la malcreencia. Pero si nosotros mismos tomamos conciencia de que estamos también tentados por la malcreencia, ese sentimiento de fraternidad brotará en nosotros, porque estamos en el mismo camino. Porque en realidad, lo que voy a decir es muy importante, ¿eh? Lo sabemos, pero no lo vivimos. Porque en realidad, el que nos tiene que salvar es Cristo. Esto es como el pueblo de Israel elegido y el pueblo de los gentiles. Unos y otros, Romanos 1 y 2, estamos bajo el pecado. Unos por la ignorancia, otros porque conociendo no vivimos de acuerdo con la fe. Unos y otros, en el fondo, necesitamos a Jesucristo. Nosotros somos mediadores, pero no sustituimos a Cristo. Nosotros somos servidores y no dueños de Cristo. Por tanto, es bueno que nosotros conozcamos cómo somos solidarios en esa debilidad, en ese paganismo, en esa malcreencia con los que están en nuestro entorno, para desde ahí, con toda humildad y de una forma fraterna y samaritana, ser capaz de proponer el único nombre por el cual los hombres nos podemos salvar. Jesucristo. Desde la experiencia también de estar necesitados de salvación. Esto nunca lo debemos dar por supuesto. Nunca debemos dar por supuesto que estamos salvados. Nunca debemos dar por supuesto que conocemos a Cristo. Nunca debemos dar por supuesto que ya conocemos el misterio de Cristo. Es desde esa humildad que es desde donde se puede entender este texto tan repetido del Papa Benedicto XVI, que el propio Francisco en Evangelii Gaudium lo cita en el número 7. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Hermanos, esto es decisivo. Esto es decisivo. No cuando nos encontramos con Cristo, sino si renovamos el encuentro con Cristo. Bien está que seamos cristianos porque en el origen, en un momento determinado de nuestra vida, nos hemos encontrado con Cristo y Cristo ha sido alguien real,
que nuestra fe no simplemente es fruto de la tradición, bendita sea Dios, porque nos lo han transmitido nuestros padres, nos lo ha transmitido el contexto de nuestro pueblo, un catequista, un sacerdote, bendito sea Dios. Pero supuesto esa tradición, es preciso encontrarse con Cristo. Cristo tiene que ser real en nuestra vida. Pero la realidad de Cristo es tan cotidiana, tan ordinaria, que no digo que sea diaria, pero tiene que ser un encuentro renovado. Y para nosotros poder ser evangelizadores, para nosotros poder salir de nuestro propio paganismo, nuestra propia idolatría, es preciso, y eso es plantear, eso nos lo tenemos que plantear, nos tenemos que ayudar a plantearnos esto como comunidades parroquiales, comunidades eclesiales, como diócesis, la renovación en el encuentro con Cristo. No se puede dar, por supuesto, no es el momento de ahondar en ello. Muchas veces este aspecto del Papa Francisco se pasa desapercibido, antes el padre Andrés lo ha citado en cierto modo, pero Evangelii Gaudium no se entiende sin el encuentro con Cristo. Dicho de otra forma, la evangelización no se entiende sin el encuentro con Cristo. No existe nueva etapa evangelizadora sin el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo no lo sustituye metodologías, dinámicas, estrategias, planes pastorales. Todo eso vendrá después. Pero sin el encuentro con Cristo, todo eso es un cascarón vacío, entretenimiento, diversión, agotamiento, esterilidad. No se comienza a ser cristiano, uno no se mantiene como cristiano, uno no puede transmitir la fe cristiana si no se encuentra con Cristo, si ese encuentro no lo renueva. Esto, hermanos, se da demasiado por supuesto. Esto, porque ¿quién no va a afirmar esto? Es tan esencial que lo damos por supuesto. Un encuentro con Cristo, y ahí es donde entramos ya al primer anuncio, donde fundamentalmente al servicio de ese encuentro está el anuncio, el primer anuncio, el querigma. Primer anuncio entendido, como dice el Papa Francisco, como principal, no como un primer anuncio en un primer momento, en el origen de nuestra fe, que luego ya se olvida, porque luego que tenemos que entrar en la doctrina, en la moral, tenemos que entrar en una formación mucho más sesuda, mucho más amplia, mucho más, hombre, cuanto más teólogos mejor, ¿no? Dice el Papa. Todo lo demás vendrá. La formación es necesaria. Como yo, profesor de teología, voy a decir que la formación no es necesaria. Pero eso es consecuente. Todo viene de un primer anuncio entendido como principal. Primer anuncio, entendido como principal, que no se reduce a metodología. No, es que en nuestra parroquia tenemos una metodología del primer anuncio y esto ya está cubierto. No, yo es que participo en una parroquia, en una asociación, un movimiento donde el primer anuncio es lo esencial. No. En todo eso, ¿cuál es el acento? Lo que hacemos nosotros, la metodología, la estrategia. El querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su misma muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca de un cristiano, de un catequista, de un cristiano, vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama.
Dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. No hay primer anuncio si no somos capaces de entrar al servicio de la dinámica trinitaria. El primer anuncio no es una fórmula mágica. Abracadabra, pata de cabra, como decían los magos. Y de pronto hacían un acto mágico. El primer anuncio, el anuncio del querigma, es el humilde servicio que los hijos de la Iglesia prestamos al Dios Trinidad, porque en realidad es Dios el que alumbra la fe. Está escrito: todos serán discípulos de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿Qué método hay realmente eficaz al margen de un servicio consciente de Dios? Es el fuego del Espíritu. Porque el Espíritu nos antecede. Esa gente que está buscando, sin saber muy bien qué, la plenitud, y cree que poniéndose la camiseta del Real Madrid, con eso es feliz en su vida, en realidad, ahí están trabajando dentro de sus corazones, de su mente, ese deseo de plenitud, que nosotros tenemos que saber detectarlo, la acción del Espíritu. Ese joven que pasa noches sin dormir, bailando, perdiendo la vida, buscando no se sabe muy bien qué. Hay que detectar cómo hay un deseo de plenitud que el Espíritu está fraguando. Es el Espíritu el que está moviendo. Y es pronunciar el nombre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, con experiencias humanas semejantes a las que nosotros vivimos, a través de las cuales es posible manifestar que Dios está más cerca de lo que ellos imaginan. Pero eso es muy comprometido, porque tenemos que observar la vida de los demás de una forma contemplativa y luego tener el coraje de proponer. Bien vale una propuesta comunitaria, bien vale metodologías, pero al final el primer anuncio se juega del tú a tú. Se juega en la confidencialidad, en el compartir cotidiano. Y hemos de decir, hermanos, lo digo por mí, que no estamos formados en eso. Los respetos humanos, inmediatamente dogmatizamos, moralizamos. Más que hablar de Cristo, hablamos de otra cualquier cosa, importantes, pero de otras cosas. Por eso es tan importante que nosotros renovemos nuestro encuentro con Cristo, porque si queremos que otros se encuentren con Cristo en su propia vida, nosotros hemos de renovar constantemente el encuentro con Cristo en nuestra propia vida para que podamos tener facilidad en la propuesta, facilidad y autoridad por el testimonio. El primer anuncio es muy comprometido, porque el primer anuncio es una palabra de amor. Y cuando alguien declara el amor a otra persona, es muy comprometido. Es declarar el amor de Dios a otra persona. La misericordia infinita del Padre. Esta es la piedra angular que el Papa Francisco está proponiendo a la Iglesia, que a veces pasa desapercibido. El Papa insiste mucho en este tema, el Papa insiste en otros temas, y lo que se hace habitualmente es centrar más la atención en otros temas y pasar desapercibido este tema. Pero el Papa está centrado en la evangelización, y el centro de la evangelización es el encuentro con Cristo. Ahí está la clave de la nueva etapa evangelizadora.
Porque ¿cuál es la convicción que le guía al Papa? Siguiente texto. Magnífico. Texto magnífico. Si el primer anuncio está al servicio del encuentro, ¿por qué está al servicio del encuentro? Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y autorreferencial, idolátrica. Y llegamos, esta frase es impresionante, y llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos. Cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? El encuentro con Cristo renueva todo. Es la gracia, es el encuentro de la gracia. Hace falta simplemente pasear por los evangelios para darnos cuenta cómo todos aquellos que se encuentran con Cristo les cambia la vida. Pero si está escrito. El otro día nos reunimos, un pequeño equipo en la diócesis de Madrid, que nos ha dicho el arzobispo que pensemos un poco el tema del catecumenado de adultos. Y nos reunimos con algunas experiencias, 6, 7 experiencias, que en Madrid es muy grande, ya de parroquias, arciprestazgos, vicarías, que ya están haciendo algo de catequesis de adultos. Y voy a decir aquí algo que voy a decir el lunes, cuando nos reunamos a valorar lo escuchado. En la mayoría de las experiencias, por no decir todas, inmediatamente se va al yucat, al catecismo, con mayor o menor extensión. A gente que viene de la no fe, que quieren bautizarse. Es decir, se da por supuesto que se han encontrado con Cristo. Y sin encontrarse con Cristo, decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que ha nacido de María Virgen, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿A alguien que no se ha encontrado con Cristo, eso es significativo? Nuestros procesos formativos, nuestras catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, nuestros grupos de adultos, ¿ponemos en el centro el encuentro con Cristo? Ciertamente el Cristo que predica la Iglesia, que es verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de María Virgen por obra del Espíritu. Claro que sí, pero eso viene a iluminar un encuentro. Si un joven le hablan maravillas de una muchacha, una joven, y viceversa, pero nunca se han visto, ¿no ha brotado el amor? Sabrá mucho sobre la otra joven, pero no ha habido encuentro. Ahora, si ha habido encuentro, oye, ¿quiénes son tus padres? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué deseas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Entonces sí. Porque el encuentro con Cristo, dice el Papa Francisco, nos lleva a ser humanos porque nos hace más que humanos. Más que humanos. Y ahí está la fuente de la evangelización. Ahora entendemos por qué en esta nueva etapa evangelizadora todo cristiano tiene que ser un heraldo del Evangelio que debe llevarlo a partir del primer anuncio, del anuncio del querigma, de lo esencial, buscando a que la gente que está perdida en sus idolatrías, en sus espiritualidades, en sus paganismos, puedan encontrarse con Cristo.
La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear. Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primoreado en el amor. Por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La iglesia en salida. Pero la iglesia en salida no es la iglesia en salida, la parroquia en salida. Es que la iglesia somos nosotros. La iglesia en salida es nosotros dejando cada uno de nosotros nuestra autorreferencialidad, nuestro lugar cómodo, para de pronto allí donde estemos ser pregoneros del Evangelio, testigos del Evangelio. Con ese fervor, con esa pasión de quien se ha encontrado con Cristo y desea compartirlo. No nos podemos callar. Luego, lo hago de una forma muy radical, muy polarizado para subrayar. Luego vendrán las metodologías, luego vendrán las estrategias, luego vendrán qué hacemos como comunidad. Pero de entrada, todo eso se alimentará de una pasión de cada uno de nosotros que somos discípulos misioneros. Que primereamos, nos involucramos en las cosas, acompañamos, fructificamos y festejamos. Y todo esto lo hacemos convencidos de que ya el Espíritu, el querigmas trinitario, el Espíritu ya está actuando. Dios nos ha primereado. Dios ya está actuando en la vida de esas personas a las cuales somos enviados. ¿Y cuáles son esas personas a las cuales somos enviados? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Ya, pero es que mi familia, yo ahí no soy enviado, Sí, porque tú a tu familia vas enviado como un apóstol. Tú eres madre, padre, hermano, hijo, pero además de eso eres un apóstol de Cristo. No, yo es que soy un hermano más. Sí, un hermano más, pero apóstol de Cristo. Esa transformación de ser un hermano más, un hijo más, un amigo más, en apóstol de Cristo, es el cambio de la autorreferencialidad a la salida. Salgo de mi amistad con mis amigos, de mi cariño con mis hijos, de mi relación con mis vecinos, para ser en eso apóstol de Cristo. Apóstol de Cristo. Por eso, otro texto magnífico, la evangelización es tarea de la Iglesia. Pero cuando hablamos de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo el pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. El Papa dice, la misión es de la Iglesia. ¿Hace falta expresión institucional? Sin ninguna duda. En la Iglesia la preside, en cada iglesia local particular, la preside el obispo, con el presbiterio, con diferentes ministerios, servicios. Hay una institucional, es necesario. Pero la misión trasciende eso. Ninguno de nosotros, cuanto cristianos, para ser misioneros necesitamos que el párroco de nuestra parroquia nos meta en un grupo misionero. Entonces, ¿es que no hace falta que una parroquia tenga unas estructuras? Sí hace falta, porque luego el fruto de nuestra misión particular, eclesial, pero llevada personalmente, luego tendrá que tener en la parroquia, en la iglesia diocesana, tendrá que tener un ámbito de acogida. Pero yo no soy misionero porque mi párroco, yo tengo párroco, yo estoy adscrito en una parroquia y yo trato de obedecer a mi párroco.
porque mi párroco me diga lo que yo tengo que hacer. Si me lo encomienda, hago. Pero al margen de eso, yo hago mi misión. Porque esa misión no me la da el párroco, me la da el bautismo. El párroco, el obispo, coordina, organiza, estructura eclesialmente para que cada uno no vayamos por libre. Pero la misión me la da el bautismo. Por eso dice el Papa que la evangelización es tarea de la Iglesia. Un pueblo en peregrinación. ¿Dónde peregrino yo? Hombre, yo en mi caso es verdad que me muevo entre cristianos, porque yo soy profesor de San Damaso y malo sería que allí no fueran cristianos. Pero mi familia no son cristianos. Yo peregrino con mis hermanos, entre mis hermanos, entre mis primos. Yo peregrino ahí. Y ahí tengo que ser misionero, primerear. Y especialmente, no en la vida ordinaria, sino hay una prioridad. La iglesia en salida es una iglesia con puertas abiertas. Salir hacia los demás para llevar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. A todos nos llega, por lo menos a mí me impacta mucho, la sensibilidad que tiene el Papa Francisco hacia las periferias humanas. Las periferias humanas son esenciales para el Evangelio. Primero porque es el lugar donde uno muestra la caridad de Cristo, donde hemos de estar, de mostrar la caridad de Cristo. Cuando las periferias existenciales, las periferias humanas, los límites humanos, es donde las personas dejamos de hacer pie, donde nuestras seguridades se vienen abajo, donde nos encontramos con la debilidad de nuestra carne, porque somos carne, debilidad, dolor, sufrimiento, sinsentido, soledad, muerte. Y acercarnos ahí, como Jesús se ha acercado a eso, es expresión de la caridad de Cristo. Pero también es el lugar, la ocasión, donde los ídolos se caen, donde los ídolos no pueden salvar, porque tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Donde el Dios vivo y verdadero manifestado en Cristo Jesús se muestra cercano y solidario. Las periferias existenciales es el lugar privilegiado de la evangelización. Porque Jesús vino a buscarnos en nuestra periferia existencial. No renunció a ninguna. Por eso, más allá de la sensibilidad social, solidaria, humana, es el lugar privilegiado de la evangelización, donde la evangelización se verifica, porque ahí es donde se tiene que verificar la caridad, no la filantropía, el amor de Cristo, y donde las palabras, el anuncio, haya significado. Todos tenemos en nuestro entorno momentos de gente que pasa por la periferia existencial. Todos. Y en esos momentos todos los cristianos estamos retados. Una sociedad satisfecha, una sociedad de bienestar, una sociedad que pone en los medios técnicos la solución de todos los problemas, la gente sigue sufriendo.
La gente sigue estando en sus periferias, en sus límites humanos. Y en esa nueva etapa evangelizadora, nosotros los cristianos deberíamos ser cercanos a ello. Para evangelizar. Para dar testimonio de Cristo con la caridad, obras, y con el anuncio, palabra. El texto de hoy del Evangelio. Texto de hoy del Evangelio. Jesús les envía a anunciar la buena noticia, a expulsar demonios, a curar enfermedades, obras y palabras, palabras y obras. Por esto, el primer anuncio no puede reducirse, el Papa lo insiste, ya lo he dicho antes, no puede reducirse a un primero y uno se olvida. Cuando este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que esté al comienzo y después se olvida o reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. De una forma o de otra hay que anunciar a Jesucristo. El discurso más cristiano, si no tiene en el centro el anuncio de Jesucristo como alguien vivo, una presencia viva y salvadora, no tiene impacto. Porque quien evangeliza es Cristo. Un discurso abstracto, es lo que os decía antes, claro que hay que conocer la doctrina cristiana, claro que hay que conocer la trama moral, claro que hay que conocer el significado de las celebraciones litúrgicas, claro. Pero todo eso está al servicio de encuentro con Cristo. Y es desde el encuentro con Cristo que todo eso se ilumina. Si yo me olvido del anuncio de Cristo, si yo me olvido de manifestar cómo una celebración eucarística me pone en contacto con Cristo, esa celebración eucarística corre el peligro de reducirse a un mero rito. Si yo me olvido de manifestar cómo en el despacho de Cáritas se hace presente ahí la caridad de Cristo, ese despacho de Cáritas no se distingue en nada que el servicio social es del ayuntamiento. Lo hacemos todo en nombre de Cristo, pero sin Cristo. Es preciso que en todo, de algún modo, no imponiendo, no a calzador, pero como esa lógica de alguien que se ha encontrado con el secreto de la vida, con Cristo, pongamos, manifestemos cómo todo en la Iglesia habla de Cristo. Ese es el primer anuncio, como principal. De manera que aquellos que se acercan a la Iglesia sepan a quién remite la Iglesia. De modo que aquellos que se acercan a celebrar la Eucaristía no den por supuesto que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, como mero objeto. Como mero objeto. Sí, ha dejado de ser pan y vino y ahora es cuerpo y sangre de Cristo. Objeto. Es Cristo. Es Cristo que te transforma. Es Cristo que viene a tu comunión, a entrar en comunión contigo. Es preciso hacer un primer anuncio como principal. Constantemente manifestar cómo Cristo se hace presente. Se hace presente en la vida de las personas y en la vida de la Iglesia. Texto magnífico. Último. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos y al mismo tiempo sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo. Si Cristo está presente en la Iglesia, tiene que haber un anuncio que manifieste de qué modo en las diferentes dimensiones de la vida de la Iglesia Cristo está presente. La vida de la Iglesia no tiene una autonomía en sí misma, no es autorreferencial, palabra del Papa. No se justifica por sí mismo. La catequesis no se justifica por sí misma. No,
Llega octubre, septiembre, empezamos a apuntar a los niños, organizamos el primer domingo o el primer día de octubre, cuando toque, empezamos a convocar a la gente, el material ya lo tenemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es una actividad que se justifica en sí misma. Pero esa catequesis facilita el encuentro con Cristo. Llega la fiesta de la parroquia, la fiesta del pueblo, organizamos la fiesta, la novena, tal, los cantos, fulanita que pone las flores, todo sigue. ¡Uy, qué bonito! Fíjate cuánta gente ha venido. ¿Pero nos hemos encontrado con Cristo? Cáritas. No, hemos atendido este año, fíjate las necesidades, la cosa va peor, porque este año hemos atendido, el año pasado a 40 familias y este año a 60. Y es que, bueno, no, la verdad es que la gente es generosa. Tal. ¿Hemos mediado la caridad de Cristo? ¿O todo tiene su propia lógica? Claro, para que en esa lógica, en esa actividad eclesial, intraeclesial, ministerial de la Iglesia, de pronto manifieste quién está detrás, por virtud del Espíritu Santo, hace falta que ese primer anuncio, como principal, de vez en cuando se pronuncie. Repito, no a calzador. Por eso he partido al principio de la necesidad del encuentro nuestro con Cristo. Porque de la abundancia del corazón, abra la boca. No es porque yo tenga que decirlo. Es que yo, si estoy en Cáritas y estoy atendiendo a una persona y hago todo lo posible por atenderla, tal, es que no me puedo callar dónde está el origen de mi servicio, de mi caridad. No puedo callármelo. Otra cosa es que la otra persona, en su libertad, lo acoja, lo rechaza. Concluyo. El Papa nos ha planteado que la Iglesia está en una nueva etapa evangelizadora. Nueva etapa evangelizadora marcada por el pluralismo, marcada por la increencia, marcada por el secularismo, marcada por una religiosidad, una nueva forma de religiosidad paganas, unas espiritualidades que ya no son cristianas, inmanentes. Y ante eso el Papa pone en el centro de esta nueva etapa evangelizadora la novedad de Jesucristo. Porque entrando en contacto con Él todo se hace nuevo. Y como primer eslabón, la mistagogía sería otra cosa, que tendríamos que hablar de ello, primer eslabón es el reconocimiento de que Cristo está en nuestra vida. Está en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos. Y Jesucristo también está, como no podía ser de otra forma, en virtud del Espíritu, en su esposa, la Iglesia. En este dinamismo es preciso un primer anuncio en sentido temporal, primer anuncio en mitad de la calle, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, primer anuncio en sentido temporal porque no son creyentes, no son cristianos, y un primer anuncio que atraviese toda la vida de la Iglesia para que se manifieste que lo que hace la Iglesia, que lo que hacemos los cristianos, en realidad es mediar la presencia salvadora de Cristo. Nueva etapa evangelizadora y primer anuncio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación y por calentarnos el corazón para hacer ese primer anuncio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Tiempo para hacer 2 preguntas, solo 2 preguntas al ponente. Ha quedado todo clarísimo.
Ah, sí, por allí hay una. Una, y por allí, ¿quién levantó la mano? Y dos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta magnífica exposición y esto mismo que decía Andrés, nos has caldeado el corazón. Has utilizado repetidamente textos de la Evangelii Gaudium. Hay un texto en la Evangelii Gaudium que es como muy preciso, ¿no? En el cual, pues, a mí me gusta pensar muchas veces, ¿no? Que es Evangelii Gaudium 15, que lo toma el Papa Francisco, ¿sabes?, de Aparecida, y que dice así, estamos en una semana de pastoral, pues dice que hemos de pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Yo le pongo el énfasis en los adjetivos o adverbios, ¿no? Porque no podemos decir así sin más que hemos de pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, porque eso sería reductivo, pero me gustaría que dijeras algo al respecto. Gracias. Sí, implícitamente lo he planteado. No hay que dar por supuesta la fe. Ni en nosotros mismos. ¿La misión qué es? Anuncio del Evangelio para suscitar la fe. ¿Qué es la conservación? Yo ya tengo fe. Virgencita, que me quede como estoy. No, el dinamismo misionero es un dinamismo misionero que empieza en la propia Iglesia, ¿eh? Porque no debemos dar por supuesta la fe. Primero porque la fe no es una propiedad, es una gracia. Y constantemente debemos estar pidiéndola. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y segundo, porque dentro de la propia Iglesia hay, hermanos nuestros, grupos, gente muy metida en la Iglesia, pero que necesitan escuchar el anuncio, estamos enviados unos a otros para ser testigos del Evangelio y alentar la fe del hermano. Y en esta dinámica intraeclesial es como la Iglesia brota, sale de sí misma para suscitar la fe en los que están más allá, los hijos dispersos. Plegaria Eucarística 3. Para reunir a los hijos dispersos. Por tanto, la dinámica misionera que trasciende la mera conservación parte de la constatación, no de la sospecha, de la constatación de que nuestra propia fe debe estar cada día sustentada por la gracia. Y unos y otros somos responsables de esos. Unos somos responsables de la fe de los hermanos. Es verdad, cada uno es responsable de su propia fe, pero también de los hermanos. Ahí empieza la misión. Ahí empieza la misión. ¿Cuánta gente que venían con nosotros a misa y se sentaban junto a nuestro banco, ha venido un revés en su propia vida y han abandonado la fe? Y han dejado el banco vacío. La fe se puede conservar mientras no se pone en riesgo. Pero si se pone en riesgo y la vida la pone en riesgo, en límites, las periferias. Por tanto, una sociedad estable, cristiana, bueno, pues vamos a conservar. Una sociedad donde impugna la fe, donde nuestra vida es cada vez más compleja, donde estamos constantemente bombardeados de... La Iglesia es misionera, o dicho de otra forma, la Iglesia está abocada a alentar la fe de sus propios hijos, no darla por supuesta, y en esa dinámica proponer la fe a los hijos dispersos, a los hijos del Padre
que quiere reunirlos en una sola familia. Bueno, yo quería comentar simplemente una cosa muy sencilla. Yo he tenido una experiencia de encuentro con Jesús en un tiempo tardío. Y en ese encuentro me ha suscitado una fuerza que yo desconocía y que realmente me ha llevado a la comprensión de que tiene que haber un proceso de solidaridad, como se decía. Pero también en esa búsqueda y en esa interiorización que he tenido que hacer para comprender este proceso, he comprendido también que renovar ese proceso y mantenerlo vivo y con esa pasión del primer día solamente se puede conseguir con la interiorización, con un estilo de oración que es muy personal, muy pasional, muy de hablar con Él de tú a tú. Y en esa oración mantenida y diaria se encuentra la fuerza para encontrarte con los demás, como creo que Jesús te está pidiendo. Y nada más. El tema propuesto ha sido el primer anuncio. Yo he hecho referencia a que habría que hablar de la mistagogía, que el directorio para la catequesis la sitúa en el ámbito de la iniciación catecumenal. El encuentro con Cristo, ese primer encuentro con Cristo, es preciso que pase a ser dice el Papa, que ese querigma tome carne en las personas. O dicho de otra forma, no sea yo quien viva, es Cristo quien viva en mí. Es decir, que mi encuentro con Cristo ya no es un encuentro externo, sino que es encuentro con Cristo en la Iglesia y en mí. Ese proceso es la catequesis de adultos, el catecumenado de adulto, donde se fragua la experiencia de oración, donde se fragua una moral de seguimiento en Cristo, donde se penetra en los signos sacramentales y litúrgicos, donde se vive la Iglesia como cuerpo de Cristo. Claro, es que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es que la madurez cristiana es que pasa de ser un encuentro puntual con Cristo a vivir en Cristo. Pero eso es para otro día, porque eso es catecumenado de adultos, catequesis de adultos, y la experiencia mistagógica del misterio. Ahora tenemos el tiempo, un poquito más breve de lo que teníamos pensado, para tener un pequeño trabajo con las preguntas que ha dejado aquí Juan Carlos. Tenéis aquí en la parte de atrás, para dialogarlas en grupos pequeños. Tenéis aquí, en la tarjeta que habéis cogido, tenéis un número. Y ahí en la pantalla tenéis la sala que se corresponde con cada número. Si en el grupo pequeño hay un delegado o una delegada, o hay algún miembro de algún equipo, de alguna delegación, pues que haga un poco de coordinador del grupo pequeño. ¿Vale? No vamos a tener luego una puesta en común, pero sí un compartir, un poco hacer resonancia de lo que ha compartido esta tarde aquí Juan Carlos. Y luego a las 9 tenemos la vigilia de oración por las vocaciones. Las salas donde pone sala están todas en la planta primera del edificio, de la casa de la iglesia, o sea que no tienen pérdida. Hay un cartel puesto en la puerta. Vamos a ver si por lo menos podemos estar media hora, siquiera dialogando sobre
alguna de estas 4 cuestiones que nos propone el ponente. Muchas gracias. San Pablo, en la vigilia. La vigilia, como pone en la programación, es la iglesia de San Pablo, que está ahí en el Parque de Colón, aquí a 5 minutos.